Pero usted escucha gente que predica y dice, es que la mujer sabia edifica su casa. La mujer tiene que estar sujeta al varón. Eso es mentira. Eso son puras tonterías. La escritura dice, la mujer se sujetará a su marido en la medida que ese hombre se sujete a Dios. Pero un hombre que no se sujeta a Dios, que es un rebelde, que es un sinvergüenza, que es un malcriado, que es un frío, que es un tibio, no le puede pedir a nadie que se sujete a él, porque estos son principios de autoridad. Por eso hay tanta gente en adulterio en las iglesias. Por eso hay tanta gente metida en los templos en fornicación, porque están casados con el código incorrecto, casados con la idoneidad incorrecta. Por eso un día estarán delante del trono del Padre y el Padre le dirá, tú los... no tanto porque yo había comprado un boleto de avión de esa magnitud, pero por cuestiones de millas estaba viajando en primera clase y entonces iba un brasilero y yo empecé a practicar el portugués que hablo y me pareció muy interesante este hombre, un hombre súper educado, y al final terminamos siendo amigos. Con el tiempo me enteré que él era famoso y nunca imaginé que yo había tenido la oportunidad de sentarme a hablar con una persona de esa magnitud, y me parece que hablar con él era lo más enriquecedor que me había pasado en muchos años, después de tratar con tanta gente mediocre, con niveles de pensamiento llenos de torpeza, con personas que hablan realmente un lenguaje tan bajo y tan vulgar. Sentarse a hablar con alguien fino, alguien educado, era lo mejor que me podía pasar en toda mi existencia. Descubrí que este brasilero se llama Paulo Coelho, y Pablo es un tipo a quien yo respeto muchísimo y tengo una estima extremadamente grande sobre él. Recuerdo que íbamos hablando y entonces a través de Pablo tengo la oportunidad de compartir y de dar algunas conferencias. En su momento Dios me dio la oportunidad y estudié economía. Y entonces pude hablar algunas cosas y desarrollar algunos temas como competitividad, como mercadeo, como globalización. Hablé algunas cosas sobre calentamiento global. Y en medio de todo eso, recuerdo que llegué a la ciudad de Nueva York. Y estando en Nueva York, pasó un hombre que era muy extraño, porque él iba con un sombrero negro, llevaba el cabello hacia los lados, como si fuera rizado, lo que llamaríamos nosotros en Costa Rica así, colochos. Y yo sabía que era un judío, pero me llamó la atención porque ese día el presidente actual de los Estados Unidos estaba allí, Donald Trump. Nada más que el señor Trump era, diríamos, el líder de todo el evento, porque obviamente él era y es un magnate de lo que es el área inmobiliaria. Pero aquel día, cuando aquel hombre pasó, a todos los que estábamos allí y participábamos, no se nos permitía hablar abiertamente de Jesús. Pero aquel hombre llegó y miró a Donald Trump y le dijo, yo soy una autoridad y a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hablar. Y Donald Trump agachó la cabeza y hizo una reverencia como si realmente el hombre era una autoridad muy grande. Yo me impacté con eso. El hombre habló de Jesús de una forma tan magistral que yo realmente me sentí torpe por primera vez en la vida. Se supone que yo tenía 3 doctorados en Biblia. Se supone que había estudiado mucho y había pasado la vida entera estudiando. Había leído la Biblia 30 veces. Había estudiado en una universidad importantísima en Massachusetts, posiblemente la más importante. Y recuerdo que aquel día mis ojos se llenaron de lágrimas y no sabía qué hacer. Porque frente al conocimiento que ese hombre tenía y frente a lo que él manejaba, yo realmente era un ignorante. Con todos los títulos que tenía, yo realmente era un ignorante. Entonces no sabía qué decir. Estaba muy mal. Recuerdo que de esas diosidencias divinas nos pusieron a almorzar juntos. Extraño, pero nos pusieron a almorzar juntos. Y recuerdo que, perdón, y mientras almorzábamos, yo lo miré fijamente a los ojos y le dije, si tú murieras, ¿quién se queda con lo que tienes? Y él me miró y como si fuera africano me movió las manos así y me dijo, nadie.
porque lo único que he encontrado son parásitos que quieren lo que yo tengo, pero no están dispuestos a honrar lo que yo represento. Y eso me dejó frío. Y entonces sacó una cartera donde uno guarda dinero, y me dijo, ¿tu nombre? Yo le dije mi nombre, y me dijo, vacía tus bolsillos adquiriendo revelación, porque la revelación que adquieras volverá a llenar tus bolsillos. Y me miró a los ojos y me dijo, Rafael, la revelación es cara. O tú vives por religión, que es un poder que oprime, es un poder que castra, es un poder que maldice, es un poder que destruye. O vives por revelación, que es la misma vida de Dios que te ensanchará el camino, te hará ver puertas donde otros solo ven desgracia, te hará ver vida donde otros solo ven muerte, te hará ver luz donde otros solo ven tinieblas, te hará ver a Dios donde otros solo ven a las tinieblas y al mismo diablo, y te hará ver oportunidades donde todos dicen que no hay salida y que hemos fracasado. Cuando yo escuché aquello, yo me quedé mirando, saqué mi cartera y me di cuenta que no andaba dinero en efectivo. Tenía que ir a sacar con unas tarjetitas que tenía algún dinero, pero me di cuenta que no tenía dinero en efectivo. Jamás olvidaré que andaba un reloj que alguien me había regalado, que era muy caro. Era un Rolex Presidente. Bueno, por lo menos para mí era un Rolex Presidente. De repente para alguien que tiene un Audemars Piguet o tiene un Bentley, puede ser que no sea caro mi reloj, pero para mí era muy caro. Y recuerdo que andaba un anillo que me habían regalado con una incrustación de un diamante, y andaba una pulsera llena de diamantes que me habían regalado. Y recuerdo que agarré aquello y andaba las llaves de un auto nuevo que andaba, y agarré el reloj, agarré la pulsera, agarré el anillo y agarré las llaves del auto y le dije, quédese con eso. Yo quiero aprender. Me cansé de ser solamente un buen predicador. Para aquel momento yo era catalogado en Estados Unidos posiblemente el mejor predicador de los Estados Unidos. Me invitaban a los eventos más importantes que se celebraban. Yo me codeaba con gente como Rod Parsley, me codeaba con hombres como Benny Hinn. Yo caminaba muy cerca de hombres como el obispo Eddie Long. Había conocido de tú a Joyce Meyer. Había mirado de muy cerca y había compartido con T.D. Jakes. Yo realmente estaba, como dirían en República Dominicana, yo estaba bateando en las ligas mayores. Y yo recuerdo que yo me quité aquello. Él se me quedó mirando y me dijo, te voy a esperar y te voy a dar clases. Me dio la dirección. Me dijo, te voy a esperar 2 días, cada 15 días. En esos 2 días no te permito celular, no te permito reloj. Si me interrumpes, si me haces una pregunta estúpida, nunca te daré clases. Tú te acuestas a la hora que yo digo, te despiertas a la hora que yo digo, comes a la hora que yo digo, y tú vas a hacer las cosas como yo digo. Te vas a poner la ropa que yo digo. Aquello me parecía una cosa rarísima, porque estamos hablando de que yo era pastor de una congregación de miles. Yo no tenía 4 gente, tenía miles. Tenía periódicos, tenía una universidad, teníamos televisión. Se supone que era un predicador conocidísimo, pero frente a aquel hombre yo me sentía de este tamaño. Y recuerdo que llegué a mi casa donde yo vivía, se armó todo un merequenbengue porque todo el mundo decía que yo estaba loco, que cómo yo iba a dejar un reloj, que cómo iba a dejar la pulsera, que cómo iba a dejar el anillo, que cómo iba a dejar el auto, porque me fui en tren. Y jamás olvidaré que en 15 días regresé. Pasé por una tienda enorme, que es una tienda por departamentos en Estados Unidos, que se llama Walmart, que también hay en Latinoamérica, y compré un saco de dormir, lo que en inglés se llamaría un sleeping bag. Y jamás olvidaré que llegué a la casa de aquel hombre. Me quedé con la boca abierta. Descubrí que el tipo era multimillonario. Vivía en una casa que valía como $40 millones en la isla de Staten Island, en Nueva York. Cuando llegué a aquel lugar no sabía qué decir. Me quité el reloj, me quité el celular y me dijo, ¿recuerdas lo que dije? No me interrumpes. No te permito celular porque nada es más importante que el conocimiento. Quiero que aprendas como aprende un niño judío cuando está delante de un mentor.
quiero que sepas algo. Tu vida después de Dios está en mi mano, Rafael. Y yo voy a apretar y voy a apretar hasta que seas moldeado conforme el Eterno quiera que tú seas formado. Aquel día me dejó durmiendo en una sala. Gracias a Dios yo tenía un saco de dormir y me acosté allí. No tenía ni idea qué hora eran, porque no tenía reloj. No tenía idea. Se supone que yo pastoreaba miles, pero me sentía así de este tamaño. Las primeras lecciones que escuché me dejaron con la boca abierta, igual como está usted. Y a medida que fuimos avanzando, no sabía qué decir. Algunas veces lloraba. Algunas veces quería gritarle y decirle, eso es falsa doctrina. Lo que estás diciendo no puede ser posible, porque yo tenía 3 doctorados en Biblia. Y se supone que delante de gente que sabía, yo era un predicador connotado. Lo cierto fue que me quedé con él casi 4 años, pagando cantidad de dinero, porque cada vez que llegaba, él me ponía a hacer cosas. A los 3 meses me devolvió el reloj, me devolvió la pulsera, me devolvió el anillo y me devolvió las llaves del auto. Ya yo tenía otro auto. Y me dijo, yo no necesito esto. Solamente quería saber si estaba dispuesto a aprender. Porque los judíos manejan un lenguaje y el lenguaje es que el pan no se come de balde. Que uno no puede estar recibiendo una palabra de un nivel superior. Porque predicadores hay miles, pero la inmensa mayoría fracasados. Predicadoras hay miles, pero la inmensa mayoría fracasadas. Y las que medio tienen éxito, lo único que son es motivadoras. Yo tengo problemas con eso. En toda Latinoamérica hay mujeres que predican. Por lo menos en República Dominicana hay una que habla mucho. Pero yo no me sentaría nunca a escuchar una prédica de ella, porque su prédica es una prédica que no tiene contenido. Es una prédica para gente miope. Es una prédica para gente que ni siquiera nunca estudió. Nunca la invitaría a nuestro ministerio, porque nuestra gente se sentaría y diría, pero ¿qué es esto? Gente que está acostumbrada a recibir una palabra de alguien que pasa 19, 20 horas estudiando, no de alguien que agarra frasecitas de Sigmund Freud y empieza a hablar de psicología barata. El problema grande es que la iglesia se llenó de psicólogos baratos y curiosamente ni psicólogos son, porque nunca en su vida estudiaron psicología. Entonces se llenaron de puros pensamientos. La gente quiere que le den una profecía y después de que le dan una profecía, hacen lo mismo que hacen los predicadores en Colombia. Dame una profecía y al final le dicen, sí, pero ven para que selles la palabra, ven para que pacte, ven para que arrebate. Pura brujería. Y la gente se acostumbró a eso. Y se acostumbró a eso. Entonces, abro paréntesis. Le voy a ser sincero. Renuncié a pastor. Renuncié a pastor muchas veces. Porque cada vez que salía de donde ese anciano, la pregunta que me hacía era, ¿qué voy a predicar? ¿Qué le voy a hablar a este pueblo? ¿Cómo voy a ministrar? ¿Voy a seguir predicando el mismo mensajito de siempre? ¿Voy a seguirle a ellos hablando que tú eres cabeza, que no eres cola, que tú estás arriba, que no estás abajo? Bendecido, prosperado y en victoria. Arruinado, no tiene ni dónde caer muerto, pero dice bendecido, prosperado y en victoria. Yo soy la consentida del rey y ni siquiera tiene cama donde dormir. Wow, si tú eres la consentida del rey, ¿cómo será la que el rey no consiente? Es que amor con hambre no es amor. Entonces no me hables que tu padre te ama si no veo los frutos del amor de tu padre. ¿Hace cuánto estás viviendo como vives? Entonces pruébame que realmente el corazón de tu padre late por ti. Cuando yo vea eso, entonces yo diré, wow, estoy frente a algo real. No predicadores que tienen casas finas en base a manipulación y brujería, porque eso no es pelear legal. Estoy hablando de hombres que son cabeza en medio de los impíos. Estoy hablando de hombres que son cabeza en medio de la televisión impía. Estoy hablando de hombres que los llama el presidente o algún diputado o alguien importante porque sabe que Dios tiene un consejo a través de ese hombre. Estoy hablando de un hombre que no lo asustan los brujos ni las brujas, que no lo ponen en problemas todas las maldiciones que le echan porque saben de identidad. Recuerdo que como a los 6 meses, una noche llegué al ministerio y empecé a llorar. Y le dije a ellos, tengo que pedir perdón por todas las tonterías que prediqué. Quiero que me perdonen. Y tengo algunos hombres de Dios que están conectados, como Miguel, que es un hombre de Dios poderosísimo.
Por ahí tengo al pastor Ruiz desde Richmond, Virginia. Por ahí tengo al otro pastor Ramírez. Por ahí tengo gente de Dios. Y tuve que pedirle perdón a mi liderazgo. Teníamos más de como casi 1000 líderes. Y tuve que pedirles perdón y decirles, está mal. He estado ministrando en base a la carne. Por fin alguien me quitó las escamas de los ojos. Por fin alguien me quitó las vendas. Por fin lo que estoy ministrando no es comida podrida, sino comida fresca. Y eso cambió la vida del ministerio. Nosotros teníamos problemas en el ministerio como los problemas de cualquier otro ministerio. Teníamos problemas de jóvenes enredados en fornicaciones, lo típico, enredados en pornografía, enredados en relaciones raras y almáticas, problemas serios. Algunos se quedaban un tiempo en la iglesia, al tiempo amanecían en una discoteca. Problemas de infidelidad entre los matrimonios. Teníamos problemas serios, pero muy serios. Niños muy pequeños, endemoniados. Niños que en la clase no querían estar. Teníamos músicos que eran como 4 o 5 veces hijos del diablo, pero no los bajábamos porque tocaban muy bien. Y nuestro ministerio era un ministerio poderoso, pero estaba como las aguas del mar. A partir de aquel día, nuestro ministerio despegó en el aeropuerto del Espíritu y empezamos a elevarnos. Nuestros músicos eran poderosos. Nuestra gente de las artes, la gente de multimedia, los intercesores eran poderosísimos. Todo empezó a cambiar. Realmente entramos en una reforma. En menos de 3 meses se me había muerto una multitud de líderes. Porque la gente dice amén cuando una palabra viene de Dios. Y que la gente no sabe es que cuando Dios trae algo nuevo, lo viejo tiene que morirse. Y muchas veces si lo viejo se resiste al cambio, tendrá que morir porque Dios mismo hará que ese odre se explote. Y Dios empezó a traer cambios. En muy pocos meses nosotros habíamos triplicado la congregación. Sin grupos familiares, sin televisión, sin radio. No hicimos más cosas, sin periódico. El ministerio se levantó y yo dije, pero es que la clave era muy sencilla. El problema era que Satanás nos tenía los ojos vendados y no podíamos entender. Estábamos caminando a tientas como caminan millones de hijos de Dios, como caminan cientos de miles de pastores, cientos de miles de líderes. Como caminan cientos de miles que van a los cultos solamente o a las reuniones solamente para que les digan algo bonito. Y ellos creen que escuchando sandeces y escuchando tonterías en un culto, nunca se les alumbró que así nunca van a llegar a ningún lado. Y eso nos cambió la historia. Yo sé que es un riesgo y lo digo con mucho respeto. Yo sé que es un riesgo, porque a mí me gusta darle clases, por ejemplo, a una mujer como Bilsa, que es una líder que se conecta siempre. Yo termino una transmisión y Bilsa me dice, wow, ahora entiendo esto y esto y esto. Y yo digo, oh, wow, oh my God, Bilsa está corriendo. Y a veces le digo, estás aprendiendo rápido, porque me pone una palabra más. Porque me gusta darle clases a ese tipo de gente. Gente que corre, gente que ve más allá, gente que dice, ahora entiendo por qué esto, ahora entiendo, ahora sé que no todo el mundo está en esa dimensión. Porque los niveles son para los hermanos, los niveles son para las hermanitas, pero las dimensiones son para gente que camina en la eternidad. Eso solamente ocurre con aquellos que se le abren y se le alumbran los ojos del entendimiento. Con ese judío aprendí que uno nunca se presenta delante de un profeta con las manos vacías. Con ese judío aprendí lo que en estos días dijo alguno de los maestros que invité. Con ese judío aprendí que cuando tú encuentras un hombre en la tierra que tiene la capacidad de abrirte un portal desde los cielos hasta la tierra, tú tienes que agarrar a ese hombre o esa mujer y no soltarlo nunca, porque el día que lo sueltes, quedarás bajo maldición. Con ese judío aprendí que Dios tiene un mentor para cada hombre, que Dios tiene un mentor, y lo que Dios hace con el mentor y el que va a ser mentorizado es que liga sus espíritus para siempre y no se pueden mover,
Porque ese hombre, según el Salmo 139, en su boca tiene el poder de descifrar los códigos que están escritos en tu espíritu. Lo que hoy tenemos necesidad es de mentores que tengan la capacidad de alumbrar los códigos que están escritos dentro de nosotros. No sé cuántos pastores, no sé cuántos evangelistas, no sé, porque creí que eran 200. Pero de repente empecé a sumar y me doy cuenta que no, superan los 200. Que me han escrito de hace unos 3 días para acá. Y me dicen, yo creí que yo sabía y no sabía nada. Es como si estuviera yendo a la escuelita chiquita dominical donde iba cuando era niño, con la diferencia de que ya estoy grande. Porque el problema es que encontrar un niño que se pone los zapatos del papá es normal. Encontrar una niña que se pone el vestido de mamá o agarra algunas pinturitas, algunas cosas de la mamá y se lo pone en la cara es normal. Encontrar una niña que se pone los zapatos de mamá es normal. ¿Por qué? Abro paréntesis. Encontrar un niño, una niña con actitudes de adulto es normal. Lo que no es normal, cierro paréntesis, es encontrar un adulto que tiene actitudes de niño, cuando debería de comportarse como una persona al nivel y la expectativa que se espera. Entonces escúcheme esta noche, porque voy a tratar, alguien me dijo anoche, no repita tanto. Yo no quise ser grosero, pero si algún día tuviera la oportunidad de estudiar lo que es la pedagogía de la educación, te darías cuenta que para ser un buen maestro siempre hay que hacer un breve repaso o una breve recapitulación. Escuche el que tiene oídos para oír. La gente dice, ¿por qué no da clases 2, 3 horas? Porque es una escuela y es una escuela magistral. Escuche porque esto es fuerte. Hay cosas que yo no creo. Ejemplo, yo respeto, pero la mayoría de gente cree que Israel está lleno de Dios. Obviamente Israel fue el escenario que el Padre usó para que su unigénito hijo pudiera venir y hacer algo que usted y yo lo entendemos. Pero lo que la gente no entiende es que Israel estaba lleno de brujos más que en cualquier lugar. Entonces hay cosas que yo no creo y tengo respeto si alguien las cree, pero yo, Rafael Ramírez Martínez, no las cree. Por ejemplo, yo no creo en la mística. Yo no creo en la cábala porque creo que esas son cosas que tienen que ver con algo que no es de Dios. Y estoy convencido que hay ocultismo en esas cosas. Y creo que es peligroso. Ejemplo, yo no creo que hubiera otra mujer en Génesis llamada Lilith. No creo en Lilith. Tampoco creo que Lilith haya tenido sexo con los leviatanes y que de ahí salió Caín. No creo en eso. Para mí esos son cuentos de los que se enseñan a nivel de mística y de brujería. Entonces, cuando yo estudié, me di cuenta que eso no era así. Me di cuenta que hay un orden. Y ese orden solamente aquellos que tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo me gustaría montarlos en un avión a todos y traérmelos a Costa Rica? ¿Cómo me gustaría tenerlos encerrados en un lugar y darles clases todos los días unas 7 horas? Porque yo lo he hecho y no tengo problemas con eso. Y me gustaría poder condensar todo esto, hacerles algún examen de apreciación y poder tener algunas pruebas que nos puedan decir dónde están ustedes ubicados. Tomar el conocimiento que tienen y poder decir, bueno, vamos a partir de aquí. Sin embargo, creo que este es el reto del Espíritu Santo, porque sé que hay personas nuevos en el evangelio que están conectados. El apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estamos orando a Dios para que todo se acelere y que Dios pueda traer una luz sobre nosotros. Estamos claros en todo esto. La idea es poder llegar a entender lo que Dios está hablando y poder traer una realidad sobre lo que Dios está diciendo. Anoche terminé y la gente quedó con el cerebro explotado. Anoche hablé de idoneidad. Ahí quedé en idoneidad. Y hablé de idoneidad y dije que Dios había sacado la idoneidad de Adán. No de una costilla, como se dice tradicionalmente,
sino que la escritura dice que lo hizo caer en sueño profundo y dice que lo partió. Dije que Adán no era hermafrodita, sino andrógeno. Y lo voy a explicar. ¿Qué es andrógeno? Andrógeno era que Adán tenía a Eva dentro de él, con la diferencia de que Adán estaba en la manifestación de Adán, pero Eva estaba contenida dentro de Adán. La creación de Eva era totalmente diferente a la de Adán, porque Adán fue creado por Dios de los tiestos de la tierra, pero Eva fue construida dentro de Adán. Es como si la construcción de ella fuera superior a la de Adán, porque ella tiene cosas que le hacen ser más fuerte que los hombres. Dicen los médicos que si un hombre tuviera una contracción de las que tienen las mujeres antes de parir, dice que la contextura nuestra como hombres se explotaría. Dice que los músculos, los ligamentos nuestros, las arterias, dicen que las terminaciones nerviosas, dicen que nuestras articulaciones se rompería la piel, porque no tenemos la capacidad, los varones, de que nos dé una contracción de la que le da una mujer antes de parir. Dicen los médicos que las mujeres tienen más de 10,000 terminaciones nerviosas, más que los hombres. Por eso las mujeres tienen algo que se llama intuición. Y es que las mujeres pueden ver más que un hombre o que un varón. Cuando la mujer está en las manos de Dios es una cosa espectacular, y cuando está en las manos del diablo también es algo espectacular. Porque de una forma construye y arruina, y de la otra forma arruina y arruina. Por eso son más peligrosas las brujas que los brujos. La Biblia no habla de un brujo que se llame Jezabel, solo habla de una mujer llamada Jezabel que aparece en el libro de los Reyes, y la escritura habla de ella en Apocalipsis. Nunca más los que se murieron, los de Baal, se acabó la historia, pero Jezabel era tremenda. Porque parece que cuando la idoneidad se activa de la forma equivocada, se convierte en un problema. ¿Qué es andrógeno? Andrógeno es que tiene la capacidad de manifestarse como Adán, pero dentro de él están construyendo una tecnología superior. ¿Cómo explica usted que se supone que se abrirían los ojos cuando comieran del árbol, pero la escritura dice que los ojos no se abrieron cuando ella comió? ¿Qué tenía Eva? ¿Qué tenía la varona? ¿Qué tenía Adana? Que cuando ella come no le ocurre nada. El problema fue cuando Adán comió. ¿Qué tenía ella? ¿Cuál era la tecnología que había dentro de ella? Se supone que ella come y entonces empieza a caer en una crisis. No, comió y se quedó tranquila. Parece que el problema fue cuando comió él. ¿Qué había en ella? ¿Qué tenía ella? ¿Qué era? Durante muchos años nos dijeron que fue que la serpiente habló con Eva. Hay una versión antigua, que es la versión cantera del año 300, que dice que la serpiente se abocó a ella no porque era mujer. Dice que se abocó a ella porque ella emanaba luz. Dice que ella emanaba luz. Es decir, a Satanás, el diablo, no le preocupa tu género. A él lo único que le preocupa es si tú alumbras. Parece, según la versión cantera, que ella alumbraba 10 veces más que Adán. Ella brillaba. Ella tenía un brillo que la hacía diferente. Por eso es que algunos antiguos decían que parece que un Ormalat no se había ido y caminaba con ella. No es eso. Es que ella tenía un brillo porque ella no fue creada, fue construida. Y la razón por la que la serpiente habla es porque ella emanaba luz. Por eso es que tanta gente no te entiende. Por eso es que te hacen la guerra. Por eso es que te atacan tanto a ti. Por eso es que aunque tu marido es el que predica, a él no le pasa nada. Todas las guerras vienen contra ti.
A ti te duelen los ovarios, tienes problemas de menstruación, te duele la cabeza, tienes dolor en las articulaciones y todo el mundo dice, toda la vida estás enferma. No. El problema es que eres un ser de luz. Y como tú alumbras, las tinieblas no les importa la ropa, las tinieblas no les importa los zapatos, Salvatore Ferragamo, Gucci, Prada. Las tinieblas no les importa eso. Las tinieblas tienen problemas cuando alguien es luz en la tierra. Y cuando alguien alumbra. Y cuando alguien brilla. Cuando alguien brilla y ella come y no le ocurre nada. Pero al ser andrógeno, que ya la eternidad que tenía llamada Eva, que era una tecnología superior, ya no está dentro de él. Y se la voy a soltar. No la iba a soltar. ¿Por qué lo hizo caer en sueño profundo? Porque si la hubiera traído de golpe, el hombre no hubiera soportado. Tuvo que anestesiarlo. Por eso cuando abrió sus ojos, no miró como se miraba en la tierra. Por eso cuando abrió los ojos, a él le pareció que estaba en la eternidad pasada. Y lo único que dijo fue, esta es la que yo había conocido, la que fue creada según un designio para cumplir una misión en esta eternidad presente. Por eso cuando abre sus ojos, se da cuenta que tiene frente a él el clon más perfecto que se había registrado en la eternidad. Nunca un ángel tuvo curvatura. Nunca un ángel tuvo el cuerpo perfecto como el cuerpo que Adán estaba viendo en ese momento. Nunca, 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 jamás, 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 jamás en la eternidad se había abierto una brecha tan grande. Porque crear a un hombre, crearlo de los tiestos de la tierra no era tan difícil, era sencillo. Pero lo que Dios estaba creando era tan poderoso que Dios decidió meterse dentro de Adán, por eso lo sopló. Y por eso se metió dentro de él para construirla a ella. Por eso el diablo ha querido que las mujeres se callen la boca. Escucho cada tonto. Perdónenme por la palabra tonto. Escucho cada descerebrado. No, que las mujeres no pueden predicar. Que las mujeres no pueden ser pastoras. No sabe de lo que habla. Tienen idea. ¿Por qué crees que Apocalipsis capítulo 12 dice que la última figura de la iglesia tendrá semejanza de mujer? Entonces vi una mujer vestida como el sol. Esa es la iglesia. ¿Y por qué no dice vi un hombre? ¿Por qué dice vi una mujer? Porque lo que vio fue idoneidad. Idoneidad que estaba guardada. Por eso, mientras Jesús está en el madero, Él dice que es necesario que esto pase. Porque yo caeré en un sueño profundo. Se lo leo de la versión cantera. Es necesario que yo esté aquí. Porque el Padre ha estado construyendo dentro de mí la iglesia. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia ante la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia que donde camine, las tinieblas tendrán que huir. Pero para que eso ocurra, entonces se nos tiene que revelar idoneidad. ¿Cómo explicamos Gálatas? Donde Gálatas 5:22 dice que los adúlteros y los fornicarios, y hay una lista larga ahí, los celosos, los borrachos, los homicidas, los parricidas, los detractores, los ladrones. ¿Cómo explicamos Gálatas 5:22? Donde dice que los adúlteros y los fornicarios están listos. Ahora, pregunto esta noche, ¿cómo me explicas tú el libro de los Hebreos? Cuando Hebreos dice, o la epístola a los Hebreos, perdón, cuando Hebreos dice, mas a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Cuando tú lees la epístola a los Hebreos,
Te das cuenta que el autor de los Hebreos le está hablando a gente de alto nivel. No le está hablando a ignorantes, le está hablando a gente que son doctos, que son maestros, que son capaces. ¿Cómo explicas eso? La única explicación que eso tiene es que si yo me caso o yo me uno con la idoneidad que el Padre no predestinó para mí, aunque yo me case en un altar con todo lo que me hagan, llámese católico, llámese evangélico, como le dé la gana, llámese judío, llámese como le dé la gana, me pueden casar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, me pueden poner un montón de cosas, pueden salir un montón de gente profetizando, así dice el Señor, así dice el Señor, así dice el Señor. Si usted o yo nos casamos con la idoneidad incorrecta, el Dios de este libro te declara a ti y a mí adúlteros y fornicarios. Adúlteros y fornicarios. Adúlteros y fornicarios. Por eso es que esos adúlteros y esos fornicarios tendrán un juicio. Porque el juicio es para aquellos que adulteraron y pisotearon y abortaron toda una eternidad. Toda una eternidad. Alguien me dijo anoche, es que no se puede decir eso. Claro que lo voy a decir. Pero es que, pastor, si usted lo dice, hay gente que se va a divorciar. Yo lo voy a decir. Igual yo tendré problemas si no lo digo. Porque no hay peor cosa que vivir engañado en la vida. Yo sé de gente orando por 40 años por un hombre para que se convierta. Ese no se convertirá nunca. Y el día que se convierta, si acaso se convierte, se larga de tu vida. Porque ese no fue predestinado para caminar contigo. Por eso hay gente que el día que, entre comillas, se casa, empiezan a vivir una desgracia, y una desgracia, y una desgracia. Y entonces hay gente que se casa mal, malísimo, y cuando están pasando hambre, quieren que yo les dé plata para resolverle su estupidez. Y cuando nadie les da plata, entonces inventan canciones que son muy interesantes, pero a mí no me gustan. Entonces inventan canciones que dicen: en mi proceso todos se fueron, tararara, tararara, que me falte todo menos tu presencia. Y la gente dice: sí, que me falte todo. Por favor, no saben lo que estás diciendo, no saben ni lo que estás hablando. Así no funciona esto. Esto funciona de otra manera. Por eso cuando Dios trae a Eva, o a la varona, o a Adán, y lo hace caer en sueño profundo, es exactamente para que se vuelvan a ensamblar las dos eternidades y vivieran una idoneidad como el Padre lo había planeado en la eternidad. Yo se lo pruebo a usted con la Biblia, que cuando usted se une a la mujer que el Padre planeó, usted nunca será pobre. Jamás. Y se lo pruebo con la Escritura. Cuando usted se une al hombre que Dios tenía para usted, usted no pasará esa desgracia que está pasando. Que usted está orando y su marido roncando. No le importa nada de todo el tiempo que llamado. Vamos a orar, eso es mentira. Porque cuando las idoneidades y cuando las eternidades se juntan, literalmente los cielos tienen que responder a eso. Porque el Padre trabaja por principios y los principios no se pueden violentar. Cuando las eternidades se juntan, hay leyes espirituales que están escritas. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, dice Dios, de ninguna manera. ¿Y qué dice? Si dos o tres se ponen de acuerdo, todo lo que pidan al Padre será hecho. Esos son principios. Te ve gente orando por cosas años y nunca pasa.
¿No está cansado usted, mi hermano? Wow, el tiempo se nos fue. ¿No está cansada usted, mi hermana, de no ver respuestas? ¿No está cansada de no ver realidades? ¿No está cansada? ¿No está cansada? ¿No está cansada? Lea la escritura. Ellos no gobernaron hasta que se juntaron. Él le puso nombre a los animales. Y la razón por la que le puso nombre a los animales es que a lo que tú le pones nombre lo puedes poseer. Es decir, él era cabeza sobre todo eso. Pero curiosamente, cuando le puso nombre a Adana, no le puso el nombre que a él se le antojó. Le puso un nombre revelado. Le puso vida. Le puso vida. ¿Y por qué le iba a poner vida? ¿Por qué le iba a poner avivar? Tú tienes el poder de avivar. Tienes el poder de hacer lo que no se puede hacer. Pero usted escucha gente que predica y dice, es que la mujer sabia edifica su casa. La mujer tiene que estar sujeta al varón. Eso es mentiras. Eso son puras tonterías. La escritura dice, la mujer se sujetará a su marido en la medida que ese hombre se sujete a Dios. Pero un hombre que no se sujeta a Dios, que es un rebelde, que es un sinvergüenza, que es un malcriado, que es un frío, que es un tibio, no le puede pedir a nadie que se sujete a él, porque estos son principios de autoridad. Y los principios de autoridad dicen que esto es un nivel de jerarquía. Yo me someto a alguien y alguien se somete a mí. ¿Por qué crees que Sara le decía a Abraham, Señor? Porque sabía que Abraham se sujetaba a un Señor más grande que él. Y ella nunca había escuchado lo que Dios le habló a su marido. Pero ella sabía que su marido era la boca de Dios en ese momento para la tierra. Por eso, porque cuando su marido va con 318 siervos nacidos en casa, cuando su marido va a buscar y a arrebatar el botín, ella se da cuenta que eso era imposible porque esa era la batalla de Kedorlaomer. Era una batalla contra 5 reyes. Y como un hombre va a pelear contra miles, con 318 siervos nacidos en casa. Se lo traduzco de los textos más originales. Él fue a la batalla porque tenía hombres que tenían las semillas que él tenía. Y cuando tú tienes un hijo que tiene las semillas que tú tienes, mi Biblia enseña que uno solo hará correr a 1000, pero dice que 2 harán correr a 10,000. Entonces, cuando tiene la semilla correcta, 318 siervos nacidos en casa podían correr a más de 400,000 personas. Porque no eran 318. Ellos se habían reproducido en el espíritu. Eso solo lo entienden los que tienen entendimiento. Eso no lo entiende cualquier gente. Por eso cuando Abraham toma Eliezer y le dice en Génesis 24, ve a la tierra de Betuel, allá donde yo salí, y a la tierra de Nacor, y quiero que traigas una joven para mi hijo. Pero la escritura dice que él metió la mano debajo de su muslo. Se lo leo de una versión antigua. La versión antigua no dice que puso la mano debajo de los muslos. La versión antigua dice que cuando metió la mano y el anciano se sentó, dice que literalmente le tocó los testículos a Abraham. Esto solo lo entenderá gente seria, no gente morbosa, ni gente embrutecida por el diablo. Porque para ellos, el tocarle los testículos a ese hombre no tenía que ver con morbosidad. Para ellos eso tenía que ver con eternidad. Porque los testículos de ese hombre tenían las semillas. Por eso cuando él mete la mano, aquel hombre hace un juramento. Porque no iba a buscar cualquier mujer. Él iba a buscar una mujer que se conectaría. Cuando él llega a aquella tierra, dice que empezó a hablar. Y empezó a preguntar y empezó a hablar con el Eterno. Y dice que se queda. Y él dice la joven que venga. Y que le dé de beber. ¿Usted tiene idea cuántos litros de agua se bebe un camello?
se bebe como 37 litros de agua. Y eran 10 camellos. La que venga y le dé de comer a los camellos y que yo le pida agua y me diga te daré y también a los camellos. Esa será la mujer de mi señor Isaac. Esa será. ¿Por qué? ¿Por qué Eliezer ora así? ¿Quién le reveló eso a Eliezer si Eliezer no era profeta? El único que le pudo revelar eso fue que cuando él tocó las semillas, entonces el poder de esas semillas activaron una idoneidad que estaba en otra parte del mundo. Y ese hombre llega con una activación profética. Y no ora lo que ora cualquier ignorante. No, que si ella viene vestida de rojo. Ay, no, que si ella se pone el pelo en medio lado. Esa gente hablaba de cosas eternas. Esa gente miraba lo que no veían otros. Esa gente entendía lo que no entendían otros. Esa gente veía lo que nadie veía. Cuando venía descendiendo Rebeca, la Biblia dice que Rebeca era hermosísima. Porque todo lo que Dios da es así. He escuchado tanta gente hipócrita que dice, a mí no me importa que ella no sea bonita, no importa que sea fea, mientras sea una sierva de Dios. ¿Y para qué quieres casarte con una mujer fea? Para andar viendo a las bonitas después. ¿Para qué quieres casarte con alguien que no tenga un cuerpo bonito? Para andar viendo después. Porque no se te reveló que todo lo que el Padre trae en la eternidad es exactamente lo que Él sabe que necesita la medida y la estatura de lo que tú tienes que hacer en la tierra. Por eso hay tanta gente en adulterio en las iglesias. Por eso hay tanta gente metida en los templos en fornicación, porque están casados con el código incorrecto, casados con la idoneidad incorrecta. Por eso un día estarán delante del trono del Padre y el Padre le dirá, tú lo sabías, por eso tus oraciones eran estorbadas, por eso no veías, te hablé 1, te hablé 20, te hablé 50 veces y no te dio la gana de hacer caso. Kabashanda la macata la manso corobosaya. Dije que iba a dar oportunidad de preguntas, se me fue. Y ni siquiera entré en el tema. Porque hoy iba a llegar hasta Los Ángeles. Los ángeles que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres. ¿Quiénes son? Iba a llegar hasta ahí la clase y no pude. Nos quedamos sin idoneidad. El problema más grande que la gente tiene se llama intercesión profética. No oración, porque orar cualquiera ora. Aquí el punto es interceder proféticamente y convertirte en un vidente para ver lo que nadie ve y entender lo que nadie entiende y correr a donde nadie puede correr y poseer lo que nadie puede poseer. Pastor, ore por mí. Ore por mí porque una bruja se está riendo de mí. ¿Y para qué quieres que llore? Supuestamente la bruja se va a ir cuando yo ore. Amén. Quiere decir que cuando yo deje de orar, como no te respeta a ti, te va a volver a atormentar. Aquí la clave no es que me respete a mí, aquí la clave es que te respete a ti. Aquí la clave es que las tinieblas te tengan miedo. Pastor, es que el diablo me anda persiguiendo. Persíguelo tú. Persíguelo tú. Lo único que el diablo puede saber de ti es el tamaño de la suela de tu zapato. Está escrito que Él estará puesto debajo de tus pies. Persíguelo tú. Persíguelo tú. Por eso dije que Adán era andrógeno. Porque a nosotros nos enseñaron en el cementerio bíblico, perdón, en el instituto bíblico, nos hicieron 3 rueditas. Iba a tener una pizarra aquí, pero no pude. Y dicen que somos seres tripartitos. Tenemos espíritu, una ruedita chiquita aquí. Tenemos alma, otra ruedita más gordita, y una rueda gorda que tenemos cuerpo. Y en el espíritu está el amor, la intuición y los sentimientos más puros. En el alma está la mente, la voluntad y las emociones. Y en el cuerpo está el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Pero sucede que cuando vas a la escritura te das cuenta que nosotros no tenemos espíritu. Nosotros somos un espíritu que vino de la eternidad
Y a ese espíritu se le escribieron códigos eternos. Y la única razón por la que nos dieron un cuerpo físico es para tener legalidad de la tierra de los vivientes. Y la razón por la que nos dieron un alma llena de emociones es para que podamos comunicarnos. Pero de donde tú y yo venimos no hay alma ni hay cuerpo. De donde tú y yo venimos no hay emociones. De donde tú y yo venimos no se suben los triglicéridos. De donde tú y yo